pasa nada, y cuando tiene los 15 años baila el vals y ya, pero nadie se la tira, ni comprueban si es virgen, ni nada de eso. Este, pero en otras comunidades no tanto. Entonces hay comunidades, y ahorita vamos a hablar de tribus de estas que están como perdidas en el medio de la nada, y nos vamos a ir, vamos igual como a continuar en Asia. Bueno, no nos vamos a ir a Asia, nos vamos a ir a otro continente, a Oceanía, por donde está Australia, donde está Nueva Zelanda, donde está todo eso, esas islas del Pacífico, a un país que se llama Papúa y Nueva Guinea, que no está en África, está en Oceanía, es una isla, y que es un país en donde se da de todo. Hay muchísimas tribus y todas tienen un montón de ritos bastante fantasiosos para muchos de los que estamos acá o de los que puedan estar escuchando. Este de Papúa Nueva Guinea es, o sea, es un país chiquito, pero hay 800 y tantas lenguas que se hablan, 800 y tantas tribus, ¿no? Es una población muy chiquita, tiene apenas 7, 8 millones de habitantes, la mayoría rurales, y son básicamente como estas tribus muy pequeñas, tribus de 5,000 personas, de 4,000 que viven en medio de la selva, en medio del bosque, en medio del desierto, donde les caiga, y que ahí hacen su vida, ¿no? Entonces estas tribus están muy, o sea, tienen tradiciones pues muy conservadas, ¿no? Están muy, pues se puede decir que vírgenes, ¿no? Son de estas tribus típicas que salen en los documentales, ¿no? Entonces de estas tribus hay varias y todas tienen cuestiones muy similares y rituales muy similares en términos homosexuales. Aquí los rituales de iniciación para los hombres son rituales de iniciación muy homoeróticos y muy homosexuales. Una tribu, por ejemplo, bueno, esto es como común a prácticamente todas, pero vamos a empezar con esta que se llama la tribu de los Etoro, que está ahí, que esa tribu, esta y todas, por ejemplo, consideran, y también hay una cuestión de diferenciación de los géneros muy fuerte, porque consideran que las mujeres son inferiores al hombre, ¿no? Y que las mujeres solo son para procrear y que no tienen como ningún otro papel. Pero al mismo tiempo consideran que el semen, y esto si les gusta el sexo oral, a los guagüeros se van a mojar con estos ritos de iniciación de estas tribus, porque consideran que el semen no se produce, o sea, ellos como en su cosmovisión, en su religión, lo que sea, que el semen no se produce como todo el tiempo en el cuerpo, que es un bien como limitado, que es muy valioso y que en algún momento se va a acabar o se acaba. Entonces que para que no se te acabe, pues tienes que estar consumiendo semen para que tú no dejes de producir semen. Eso se traduce en que los ritos de iniciación, cuando los chavitos ya tienen como 12 años, pues, o sea, es cuando están en la adolescencia, ¿no? Y ya les empieza como pues a desarrollarse, ya están aptos para tener hijos, pero en ese momento los apartan a todos los niños, o sea, de hecho viven separadas las mujeres y los hombres en esas tribus. Los llevan a cabañas en donde solo viven hombres, y los hombres adultos pues les proveen de ese semen, y ese semen se lo provee, como dice Alejandro, que acaba de comentar, que es precisamente para transmitir la fertilidad de un hombre a otro, y es a través del sexo oral. Entonces a los niños, o sea, los adolescentes, como parte de esos ritos es que se pueden quedar ahí meses o años viviendo con los hombres adultos, y estos así casi a diario, pues es guau y seguro, y les hacen sexo oral. Y no solo les hace sexo oral, o sea, el joven le hace sexo oral al adulto, no solo le hace sexo oral, sino que el adulto se viene en la boca del joven y el chavo se tiene que tragar ese semen, porque precisamente es el estar recibiendo esa fertilidad y ese semen, ¿no? Esto, pues obviamente son cuestiones totalmente gays. Como al mismo tiempo consideran que las mujeres no son como importantes sino para procrear, pues dicen, pues también para cuestiones del placer y las relaciones heterosexuales, pues no hay que desperdiciarlo con las mujeres, porque ¿para qué? Entonces nada más cuando las mujeres estén fértiles, o sea, el chiste que son muy poquitos días al año en donde está como permitido tener sexo heterosexual. El resto del año están encerrados todos los hombres, y los hombres mayores a los hombres, a los chavitos o los hombres jóvenes, pues les hacen eso tanto oral como en otras tribus. Por ejemplo, otra tribu que se llama Zambia,
que es una tribu de 2500 personas nada más. Ahí los igual desde los 10, 11 años los llevan y se pueden estar toda la vida viviendo, pero ahí aparte de que sea el sexo oral, también es el sexo anal. O sea, también los hombres reciben la fertilidad por el ano, entonces, pues eso qué significa, pues que obviamente los penetran y se vienen adentro de ellos, ¿no? Y diario, o casi diario. Esto también obviamente, o sea, es un ciclo, ¿no? Cuando ellos crecen pues hacen lo mismo con los jóvenes. También en estas tribus, por ejemplo, creen que el semen es como otra representación de la leche materna, o sea que al final es leche todo. Entonces que la leche materna es como la primera como bocanada o la primera dosis de semen que recibe el bebé cuando nace. Y para que no se le acabe a la mamá esa leche materna, cuando las mujeres dan a luz, pues los hombres igual se les vienen en la boca y las mujeres se tragan ese semen porque pues tienen que estar surtidas, ¿no? Para poder alimentar al bebé de esa leche. O sea, es como un ciclo que se va repitiendo, es parte de esa cosmovisión en donde les digo, el semen es algo pues obviamente súper sagrado, pero aparte es algo que se acaba. Como los hombres adultos, pues obviamente también tienen como ganas y están fogosos y todo lo que quieras y gustes, pues ellos pues sí necesitan como a lo mejor desahogarse de vez en cuando, entonces pues se desahogan con los jóvenes, porque las mujeres pues no se cree que absorben como esa fertilidad o esa vida, ¿no? De hecho, cuando tienen relaciones heterosexuales no las tienen en la comunidad, las parejas se tienen que meter en medio de la jungla y irse a coger allá, si se los tragó el tigre ni modo, pero ahí alejaditos de todo, ¿no? O sea, en la comunidad el único como que sexo que se acepta y que se ve es el sexo gay, que no se ve, y como podrán darse cuenta, no se ve como un sexo gay como nosotros lo podemos entender, ni se ve como una especie de feminización de los jóvenes. Al contrario, es una masculinización de los jóvenes, porque lo que se les está haciendo es hacerlos cada vez más viriles o más fuertes. O sea, está la creencia que mientras más semen reciban y más veces más pitos mamen y más veces los violen, más hombres y más guerreros van a ser, porque están recibiendo más, pues más virilidad, se puede decir. Entonces, esa es la idea que se tiene. Evidentemente, bueno, es una práctica totalmente gay. Hay tribus, por ejemplo, una tribu que se llama bueno, está en una región que se llama Melanesia, igual ahí por Papua Nueva Guinea. O sea, todas esas tribus son de ahí. Existen estas tribus en donde se mencionó durante hace mucho tiempo que había relaciones ya como de por vida y homosexuales entre chavos y hombres de la misma edad. Entonces que eso iba igual un poquito más allá de esta cuestión como de transmitir virilidad y todo, que era como inclusive más aceptado, pero que pues eso no se ha comprobado como tanto, ¿no? Pero todas las demás sí están así probadísimas y ahí viven y ahí están, ¿no? Entonces esta cuestión de fertilidad pues ahí se da, es algo que es, o sea, les digo, es como cíclico, porque se le da a la mamá cuando da luz, la mamá se lo da al hijo cuando le da pecho, el hijo cuando crece de todas maneras lo va perdiendo, entonces lo tiene que volver a recibir de los adultos, después ese hijo ya se vuelve adulto y se lo da a otros jóvenes y al mismo tiempo se lo da a una mujer cuando tenga un hijo. Entonces es como una cuestión, ¿no? Ahí que va. Aparte, todas estas comunidades tienen una cuestión, o muchas de ellas tienen una situación muy particular, que tienen un control de la natalidad también muy cuidado. Ellos no son como de la idea católica o cristiana de ten los hijos que Dios te mande y ten todos los hijos que quieras, sino que dicen, no, es que en realidad una familia no tiene la capacidad para cuidar a tantos hijos, entonces con 3 basta, ¿no? O 2 o 3 basta. Si tienes más, ya no tengas más, ¿no? Si tienes más, mátalos, a ver qué haces. Entonces ellos sí, por eso también son comunidades muy pequeñas, porque los recursos son muy escasos, pues son tribus que están como en condiciones también muy de pobreza muy grande y de aislamiento muy grande. Entonces frente a eso pues el control de la natalidad es muy fuerte, y como parte de esta también control de la natalidad que se ha propuesto como a nivel ya social, pues es precisamente esto, el mantener relaciones sexuales los hombres pues con los chavitos, ¿no? Con los hombres. Y eso también pues es como un poco esa consecuencia. Más o menos como este estilo, pero sin tantos rituales, hay una tribu que también hace estas, tienen relaciones homosexuales también entre ellos como parte de establecer lazos. Es una tribu que se llama
Tapirapé. Y esta tribu que se llama Tapirapé, esa no está en Papua Nueva Guinea, esa está en América otra vez, en Sudamérica, en Brasil. Que Brasil también es una zona del mundo en donde hay tribus que recién Occidente se encontró con ellas en el siglo XX. Una de esas es esta Tapirapé. Al inicio del siglo XX apenas pues, supieron la existencia el uno del otro. Por lo tanto, pues ya es una tribu a la que no le tocó la colonización ni los genocidios que habían hecho los europeos antes. Por eso todavía siguen vivos. Y hasta la fecha, pues es una tribu que está allí en Brasil. Y también tiene estas prácticas homoeróticas muy fuertes, homosexuales muy fuertes, ahí dentro del Brasil. Entonces, pues vemos, ¿no? Que hay como en varios lados del mundo varias situaciones similares. Dice Ángel que qué fuerte, que se quejan. Que se queja de nosotros y que como son muy machos. ¿Qué dice? Uy, qué fuerte, y se quejan. Ya ven como si somos muy machos los gays. Ah, pues sí. Si nos vamos con esa concepción, pues hemos recibido virilidad por todos lados, ¿no? Cada vez es más macho uno, ¿no? Porque es que es por todo. Entonces, pues estas son como las tribus de las que hablamos. Vamos a la última pausa del programa y vamos ahora sí con el último ejemplo en el centro del Asia, que vamos a ver también que eso es entre tradicional y no, pero es una situación también muy particular de homosexualidad permitida, más de homosexualidad, de transexualidad, y vamos a ver los bemoles. Entonces vamos a hablar sobre este país del centro de Asia que nadie se imaginaría que pasa, pero sí pasa después de estos comerciales. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no se veía nada rarita. ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las 8:30 de la noche. La Voz G. Solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @Pride Radio MX. Bueno, pues ya regresamos después de esta pausa y del anuncio de los comerciales de las redes sociales de Pride Radio para que nos puedan contactar por ahí. Y vamos a cerrar este episodio ya en los últimos minutos que nos quedan con un caso también muy particular de permisión dentro de un contexto en el que nadie nos imaginaríamos que se pudiera permitir algo así. Y esto es en el centro de Asia, en el Medio Oriente, en un país que se llama Irán. Irán, la República Islámica de Irán, como se llama, antiguo imperio persa, tiene una tradición, o por lo menos tiene un pasado en el que ya se conocía, en este caso, bueno, la homosexualidad se conoce siempre, ¿no? Pero en que era como tolerada, bien vista, algo casi institucionalizado, no la homosexualidad en sí, sino la transexualidad también, o lo trans, ¿no? O sea, llámele tercer género, transgénero, travesti, lo que sea, pero todo lo que tenga que ver con algo trans.
ahí en Irán, en ese imperio persa, pues desde antes, cuando Alejandro Magno, que ya lo hemos hablado y que era así, pues